Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para desentrañar los secretos más jugosos del universo de la farándula. Hoy traemos una noticia que sinceramente ha puesto patas arriba no solo el universo de la farándula turca, sino que ha resonado con fuerza en cada rincón del planeta donde sus carismáticos protagonistas han dejado huella. Sí, han leído bien. La bomba que vamos a destapar hoy no es una simple bomba, es un terremoto que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha hecho que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, nos quedemos con la boca abierta, con los ojos como platos y el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy suena a guión de telenovela, a fantasía colectiva, pero es la pura y tangible realidad. Resulta que Can Yaman, nuestro querido Can Yaman, el actor turco que nos conquistó a todos con su carisma arrollador, su mirada intensa que parece atravesar la pantalla y su físico que es la envidia de Hollywood, ha confirmado lo impensable. Sí, han leído bien, y no estoy bromeando ni jugando con sus sentimientos. Se reencontró con Demet Özdemir. Repito. Can Yaman y Demet Özdemir se han reencontrado. Si son fans de esa pareja que tantas emociones nos hizo vivir, que tantas lágrimas nos arrancó y que tantas sonrisas dibujó en nuestros rostros, quédense conmigo porque este vídeo promete ser de esos que no se quieren perder, de esos que quedarán grabados en la memoria de todos. Y si por alguna casualidad del destino aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto, el momento cumbre para darle ese clic que los conectará para siempre con lo más selecto del entretenimiento. Les aseguro con la mano en el corazón, que aquí siempre les traemos lo último, lo más fresco, lo más jugoso y sobre todo, lo más exclusivo del fascinante mundo del entretenimiento. Desde hace ya un tiempo considerable la posible reconciliación, o al menos un reencuentro significativo, entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un susurro constante en los pasillos de la industria del entretenimiento turco, un rumor que, como una semilla plantada en tierra fértil, ha crecido en la imaginación de miles de fans. Era un rumor que muchos deseábamos, casi rogábamos, que fuera cierto, un anhelo colectivo que hasta ahora, lamentablemente, carecía de confirmación oficial, de esa luz verde que disipara todas las dudas. Siempre hemos sido testigos de sus interacciones en redes sociales, esos me gusta furtivos que desataban pasiones y análisis exhaustivos, o algún comentario inocente que para los ojos más observadores y perspicaces significaba el incipiente inicio de algo más, el primer indicio de un puente que se estaba construyendo entre ellos. Pero hoy, queridos seguidores, la situación ha cambiado drásticamente. Hemos pasado de los susurros a los gritos, de las especulaciones a las certezas. Tenemos pruebas irrefutables, tenemos declaraciones contundentes, tenemos la confirmación oficial y rotunda. Y es que como suele ocurrir en esta era de la información instantánea, donde las redes sociales son el epicentro de nuestras vidas y el escenario principal donde la verdad, o al menos parte de ella, se revela, han sido precisamente ellas las que han servido de altavoz para que esta bomba mediática haya estallado con la fuerza de un supernova. Can Yaman, en una de sus recientes apariciones públicas, un evento al que la prensa turca, siempre ávida de primicias, no tardó en asistir, fue abordado por los paparazzi y reporteros. Ante las insistentes y punzantes preguntas sobre su relación, sobre su presente sentimental y sobre todo, sobre su conexión con Demet Özdemir, finalmente se abrió. La pregunta clave, esa pregunta que todos esperábamos con ansias contenidas, la que resonaba en la mente de cada fan, fue directa sin ambajes, ¿es cierto que te has reencontrado con Demet Özdemir? Y la respuesta de Can, ese ídolo de masas, ese galán que ha conquistado corazones en todo el mundo, sin rodeos, sin evasivas, fue un rotundo y categórico sí. Imaginen por un instante el revuelo, el grito silencioso pero atronador de miles, de millones de fans que habían estado soñando con este momento, que habían alimentado sus esperanzas con cada pequeño detalle. Pero la noticia no se detuvo ahí. Él mismo, con una generosidad que sorprendió a muchos, añadió detalles cruciales. Fue un encuentro casual, nos contó, en un evento social celebrado en Turquía, un lugar y un momento que aparentemente no estaban planeados pero que resultaron ser el escenario perfecto para este reencuentro. Y lo más importante, describió el momento como algo increíblemente positivo. Fue un reencuentro muy bonito y natural, fueron sus palabras exactas, cargadas de una sinceridad que desarmó a los más escépticos. Y a partir de ese instante, a partir de esa sencilla pero explosiva declaración, el mundo del entretenimiento turco, y por extensión, el mundo del entretenimiento global, se volvió loco. Los medios de comunicación turcos, como era de esperar, con su insaciable apetito por las noticias de celebridades, han explotado con esta noticia.
Portadas de revistas, titulares impactantes en los periódicos online y en los programas de televisión, análisis exhaustivos de cada palabra pronunciada, de cada gesto, de cada microexpresión, todo se ha puesto bajo la lupa microscópica de la opinión pública y de los expertos en farándula. Para aquellos que por alguna razón no estén tan familiarizados con la magnitud de esta historia, permítanme darles un breve pero esencial contexto. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de rodaje de la exitosa serie que marcó un antes y un después en sus carreras y en la historia de la televisión turca, Erkenci Kuş, o como la conocimos y amamos en muchos países hispanohablantes, Pájaro Soñador. En esta ficción que conquistó al mundo, ellos interpretaron a Kandibit y Sanem, una pareja que no solo cautivó al público, sino que los enamoró con su química arrolladora, una conexión que trascendía la pantalla. Sus personajes vivieron un romance apasionado, lleno de altibajos, de momentos intensos y de una conexión que parecía real, tan real que traspasó los límites de la ficción y se convirtió instantáneamente en una de las parejas más queridas, más adoradas y más comentadas de la televisión turca. Y como a menudo sucede en estos casos, cuando la química entre dos actores es tan palpable, tan electrizante, la fantasía de los fans se dispara. Se alimenta de cada mirada, de cada roce, de cada escena romántica, y el deseo de que su relación no se limitara solo a la ficción se convierte en una esperanza colectiva. Tras el rotundo éxito y la eventual finalización de Erkenci Kuş, los rumores sobre un romance entre Can y Demet, lejos de disiparse, se intensificaron. Hubo avistamientos juntos en eventos privados y públicos, likes sospechosos y estratégicos en sus cuentas de redes sociales que encendían la mecha de la especulación, y un sinfín de conjeturas y teorías que mantuvieron viva la llama de la esperanza entre sus fervientes seguidores. Si bien es cierto que nunca confirmaron oficialmente un romance durante ese tiempo, la intensidad de su conexión, la chispa que irradiaban cada vez que aparecían juntos, era innegable para quienes seguían de cerca sus carreras, sus vidas y sobre todo, su interacción pública. El tiempo implacable los llevó por caminos separados, tanto a nivel profesional como personal. Ambos continuaron con sus carreras, cosechando éxitos individuales y consolidando sus trayectorias como estrellas de talla mundial. Cada uno tuvo sus propias relaciones sentimentales, sus altibajos en el amor, y para muchos, este hecho pareció cerrar definitivamente esa puerta a una posible unión romántica. Parecía que el capítulo de Can y Demet juntos, más allá de la pantalla, estaba cerrado. Pero el destino y parece que también la impredecible y caprichosa casualidad, tienen sus propias maneras de sorprendernos, de sacudir nuestras expectativas y de reescribir las historias que creíamos escritas. El hecho de que Can Yaman haya confirmado este reencuentro, un evento que hasta hace poco solo existía en el reino de los deseos y las especulaciones, nos lleva a preguntarnos con vehemencia, ¿qué significa esto realmente? ¿Es simplemente un encuentro amistoso y cordial entre dos colegas que compartieron un proyecto que marcó sus vidas? ¿O podría ser este reencuentro el inesperado inicio de algo más profundo, de una chispa que se ha reavivado, de una historia que podría tener un nuevo capítulo? La forma en que Can describió el encuentro como muy bonito y natural sugiere una ausencia total de tensión, de incomodidad o de arrepentimiento, lo cual, para los optimistas y soñadores, es un muy buen indicio. Además, el hecho de que haya sido tan abierto y sincero al respecto, en lugar de evadir la pregunta con evasivas o excusas, demuestra una cierta madurez, una transparencia que muchos admiran y quizás incluso un deseo genuino de no esconder nada, de ser honesto con su público. Es importante recordar, y esto es crucial para entender la magnitud de la noticia, que ambos son figuras públicas de una relevancia estratosférica. Cada interacción entre ellos, por más insignificante que parezca, será magnificada, analizada y diseccionada al más mínimo detalle por la maquinaria mediática y por la propia audiencia. La prensa turca, en particular, está constantemente en busca de estas joyas informativas, de estos giros argumentales que mantienen a la audiencia enganchada. Y cuando se trata de una pareja tan icónica, tan recordada y tan querida como lo fueron Can y Demet en Erkenci Kuş, el interés se dispara, se multiplica exponencialmente, generando un frenesí mediático sin precedentes. Las redes sociales, por supuesto, como era de esperar, se han inundado de comentarios, de teorías, de debates apasionados. Por un lado, están los fans más acérrimos de la pareja, esos que nunca dejaron de creer en ellos, que mantuvieron viva la esperanza a pesar del paso del tiempo, y que ahora celebran este reencuentro como si fuera el mismísimo comienzo de una nueva y gloriosa etapa. Comparten fotos de la serie, montajes nostálgicos, vídeos emotivos, y expresan su alegría incontenible con mensajes llenos de esperanza y optimismo.
Por otro lado, existen aquellos que son más cautelosos, más realistas, quizás un poco más escépticos. Entienden perfectamente que un reencuentro, por muy bonito y natural que sea, no siempre implica una reconciliación romántica. Pueden ser simplemente dos personas que se respetan, que se aprecian profesionalmente y que se alegran genuinamente de verse después de un tiempo, de intercambiar anécdotas y ponerse al día. Pero incluso para ellos, para los más escépticos, la mera confirmación de que se han visto ya es una noticia relevante y significativa, dado el impacto que tuvieron juntos en la pantalla y en la imaginación del público. Es un evento que rompe la monotonía y abre nuevas posibilidades, incluso si éstas solo existen en el terreno de la especulación. Ahora pensemos detenidamente en las implicaciones a largo plazo de este reencuentro. Can Yaman se encuentra en un momento crucial de su carrera, un momento de expansión internacional. Está explorando activamente proyectos en Europa, especialmente en Italia y España, países que lo han acogido con los brazos abiertos y donde su popularidad es masiva. Demet Özdemir, por su parte, también goza de una carrera increíblemente exitosa en Turquía y está empezando a mirar hacia oportunidades internacionales, buscando expandir su alcance y su influencia en la industria global. Un reencuentro, incluso si fuera puramente amistoso, podría abrirles puertas a futuras colaboraciones profesionales. ¿Podríamos llegar a verlos trabajando juntos de nuevo en algún proyecto? Sería sin duda alguna una jugada maestra de marketing, una estrategia publicitaria que garantizaría el éxito antes incluso de que el proyecto se materializara. Imaginen la expectación que generaría una nueva serie, una película o incluso un proyecto publicitario protagonizado por Can y Demet. Sería un éxito asegurado en términos de audiencia, de atención mediática y de impacto en las redes sociales. La nostalgia combinada con la química latente sería una combinación explosiva. Además, este reencuentro ocurre en un momento particularmente interesante en sus vidas personales. Ambos están, por así decirlo, en un punto de disponibilidad emocional, o al menos no están vinculados en relaciones mediáticas muy públicas y consolidadas que pudieran complicar o desvirtuar cualquier tipo de interacción. Can tuvo relaciones sentimentales importantes que lamentablemente terminaron, y Demet también ha tenido sus altibajos en el ámbito del amor, con altibajos que han sido ampliamente cubiertos por la prensa. Esto, para la mentalidad de los fans y sobre todo para la insaciable curiosidad de la prensa, siempre abre una puerta de par en par a la especulación sobre una posible segunda oportunidad, sobre un felices para siempre que muchos desean para ellos. Lo que resulta verdaderamente fascinante de estas figuras públicas de gran calibre es cómo logran mantener un aura de misterio, un velo de intriga y un magnetismo de deseo en torno a sus vidas personales. A pesar de la exposición constante de los flashes de las cámaras y de los titulares de los periódicos, siempre hay un espacio, un recoveco para la fantasía, para la imaginación de sus seguidores. Y el caso de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro y palpable ejemplo de ello. Su química en Erkenci fue tan potente, tan creíble, tan avasalladora, que para una inmensa cantidad de espectadores, la línea divisoria entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Y es precisamente esa conexión profunda, esa química inolvidable, la que hace que un simple reencuentro o un saludo casual se convierta automáticamente en noticia de portada, en tema de conversación global. Ahora, quiero hacerles una pregunta directa a ustedes, nuestros fieles seguidores, nuestra comunidad de amantes del entretenimiento. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan realmente de este reencuentro? ¿Creen que es solo un saludo amistoso entre dos viejos amigos y colegas que comparten un pasado profesional importante, o ven en él la chispa de algo más, el renacer de una conexión especial, el inicio de un nuevo capítulo en su historia? Me encantaría, de verdad, leer sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas, sus miedos, en la sección de comentarios. ¿Son de los que sueñan con verlos juntos de nuevo, recreando esa magia que nos cautivó, o prefieren mantenerlos como grandes amigos, como exitosos profesionales que se respetan y admiran mutuamente? Su opinión es fundamental para nosotros. La verdad es que más allá de si hay un romance floreciendo de nuevo o no, de si este reencuentro es el preludio de una nueva historia de amor, o simplemente un gesto de camaradería, este evento nos regala un momento de alegría, de esperanza y de nostalgia para todos los fans de Erkenci. Nos recuerda la magia que se vivió en aquella serie, la conexión especial que se forjó entre sus protagonistas y la huella imborrable que dejaron en nuestros corazones. Y en un mundo a menudo lleno de noticias grises, de conflictos y de momentos difíciles, un rayo de luz, un soplo de optimismo y de esperanza siempre es infinitamente bienvenido.
Can Yaman ha confirmado lo impensable, sí, pero lo ha hecho de una manera que nos deja con la imaginación volando, con el corazón latiendo de emoción y con la esperanza de que quizás, solo quizás, la magia pueda volver a suceder. Así que para recapitular y asegurarnos de que todos estemos al día, Can Yaman ha confirmado recientemente en una entrevista pública y ante la prensa que se ha reencontrado con The Method de Mir. Ha descrito el encuentro como casual, agradable y sobre todo, natural, eliminando cualquier atisbo de tensión o incomodidad. Esta declaración ha desatado una ola de entusiasmo, de euforia y de celebraciones entre los fans de la pareja que protagonizó, Erkencikus, quienes ven en este evento la posibilidad de una reconciliación romántica o al menos, una futura colaboración profesional que replique el éxito del pasado. Si bien la confirmación del reencuentro es un hecho irrefutable, las interpretaciones sobre lo que esto realmente significa para su relación, para su futuro y para el futuro de sus carreras, siguen abiertas a la especulación, alimentando el debate y la ilusión. Y ahora, queridos seguidores, llegamos al final de este vídeo que espero sinceramente les haya mantenido pegados a la pantalla, cautivados por la información y emocionados por las posibilidades. Ha sido un verdadero placer, un honor compartir con ustedes esta noticia tan esperada y a la vez tan intrigante. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final. Su apoyo incondicional, su tiempo y su atención son el motor que nos impulsa a seguir investigando, a seguir trayéndoles las noticias más frescas, las más emocionantes y las más exclusivas del fascinante mundo del entretenimiento. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, si les ha hecho pensar y soñar, no olviden dejarle un gran y significativo me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que son fans de Can Yaman y de Method de Mir, y con todos aquellos que disfrutan de una buena historia de celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. No esperen más. Activen esa campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque les aseguro que lo que viene será igual o más emocionante. Nos vemos en la próxima aventura del entretenimiento. ¡Chao!